Estamos en la taberna más antigua de Madrid, que tenemos referencia de ella, que se traspasaba en el año 1787. Hay muchos dueños, que no vamos a hacer la relación ahora, durante estos años que estuvieron al frente de la taberna, pero la que le dio el nombre actual fue Antonio Sánchez Ruiz, que era un procedente de Valdepeñas, y que en 1891 leemos que en las fiestas de San Cayetano montó una fuente que en vez de manar agua manaba vino para alegría de los vecinos. La parte principal de una taberna obviamente es la barra. Esta barra que vemos aquí es de principios del siglo XX. Está formada por dos cuerpos, el de la derecha y el de la izquierda, que es, digamos, el más lujoso, que es caoba tallada con motivos de vino y de la vid. Enfrente tenemos a dos toreros, uno que es cara ancha, que casualmente la taberna se llamaba y aparece en muchos sitios como taberna del cara ancha, pero el de dueño nunca fue dueño. Lo que pasa es que era tan buen cliente que le dieron el nombre del mejor cliente que tenían. Al otro lado está el Lagartijito, que es un torero, digamos, menor, pero que fue muy amigo de Antonio Sánchez. Otra cosa también antigua, que casi todo tiene 100 años, es el grifo de la cerveza, que está coronado con una especie de sirenita, que es un encanto, y tenía los tres grifos típicos de la cerveza, el vermut y el agua. A la parte de abajo había un chorrito que fluía continuamente. Decía Antonio Sánchez, el tabernero, que cuando estaba sentado y oía que el sonido del chorrito era mala señal, porque indicaba que si se oía el agua caer es que había poca gente, poco murmullo, y que la venta de vino no funcionaba. Nada más entrar a la taberna, a la izquierda nos encontramos la cabeza disecada de Fogonero, que fue el toro que tomó la alternativa Antonio Sánchez en 1922 de manos de Sánchez Mejías. Aunque la plaquita que hay abajo pone que cortó 2 orejas de rabo, eso realmente es mentira, porque según todas las crónicas lo que cortó fue una oreja y le cogieron. Eso de coger a Antonio Sánchez no es dato, porque lo cogían en todas las corridas. Después de la cabeza vemos a los dos grandes toreros de la época, Frascuelo y Lagartijo. Esto era la pareja de toreros más importante, y a la derecha, junto a ellos, está Antonio Sánchez Ruiz, el padre valdepeñero de nuestro torero Antonio Sánchez. Para combinar con las torrijas, el vino mejor era el vino que han tenido siempre en esta taberna, que es vino de consagrar. El vino de consagrar es una mezcla entre mistela y algún otro vino dulce. Estas lo han tenido, lo siguen teniendo, y se llama de consagrar porque normalmente parece ser que los curas de las parroquias, el vino que hace para la consagración es un vino de este tipo. Debajo tenemos un montacargas muy curioso, que es el que subía las jarras de 2 litros que se llenaban abajo, las frascas. Estamos abajo de la taberna, en donde están las tinajas de Colmenar, donde se guardaba el vino desde el siglo XIX. De todas estas tinajas que se conservan desde entonces, la más famosa es la que tenemos ahí atrás, que es la número 6, que es
cuenta la leyenda que al principio de la guerra de la independencia mataron a un soldado ahí en lo que era el convento de la Merced, de la plaza de ahora de Tirso de Molina, y para evitar represalias lo escondieron dentro de la tinaja. Parece que al fermentar el gabacho y el vino salió un vino de un buquet especialmente bueno, según decían los parroquianos. Total, que esa se hizo famosa porque venían a pedir un vino de la tinaja del Francés. Todo esto que vemos aquí, estos recovecos, durante la guerra fue refugio. En el sitio que nos encontramos ahora es el que es conocido como el Rincón de Zuloaga. El gran pintor vasco, cuando venía a Madrid, solía venir aquí a reunirse con sus amigos y a cenar. Era un hombre corpulento, era un hombre alto y un gran comilón. Se cuenta que una de las noches que estuvieron cenando aquí, se tomó 2 platos de judías con chorizo, 12 chuletas, 6 torrijas y pidió otras torrijas más, hasta que Cosío, que era, digamos, el jefe de la tertulia, le rogó que por el bien de la pintura no comiese más, porque ya le parecía que iba a explotar. Bueno, pues él estuvo aquí, le tenía tal aprecio a la taberna que una de las últimas exposiciones que hizo fue aquí. Y la exposición constaba de 2 cuadros, el de Antonio Sánchez Torero y el del Chepa de Quismondo, que ese era un pobrecillo que estaba jorobado, pero tenía tal afición a los toros que siempre intentaba torear. Le dio pena a Zuloaga y le pintó. Y él decía después: yo como torero no he llegado a ningún sitio, pero mi nombre será conocido por todo el mundo gracias al cuadro de Zuloaga. Aquí también se sentaba, y ahí lo vemos, la gran poetisa Gloria Fuertes. Gloria Fuertes, que nació aquí al lado, en la calle La Espada, y que venía siempre por la taberna. Estuvo unos años viviendo en Estados Unidos, pero al volver, ella volvió a su taberna. Bueno, como ya hemos comentado, esta joya de Madrid, esta joya de la taberna más antigua, más bien conservada de Madrid, tiene más de 230 años y para que nos hagamos una idea, más de 230 años quiere decir que no estaba acabado la iglesia de San Francisco el Grande, hacía apenas 20 años que se había acabado el Palacio Real y no se conocía la Virgen de la Paloma ni su devoción. El cuadro de la Virgen de la Paloma se encontró en 1795, a partir de ahí se le hizo una pequeña ermita y cuando vino la devoción, poco a poco llegó a hacerse ya la iglesia que vemos ahora. Pero todo eso era anterior a esta taberna. O sea que aquí ya se vendía Valdepeñas cuando la gente no tenía ni idea de quién era la Virgen de la Paloma.